De noche, sábado, ¿verdad? Amigos televidentes, buenas noches a su programa, bienvenido a su programa Cansahara. La productora principal del programa, Lindsay Casara, no estará esta noche, pero por ella estaremos Julio Aníbal Fernández y el licenciado Hilario Ochoa, experto abogado y politólogo. Hilario, buenas noches. Muy buenas noches, Julio. ¿Cómo te sientes? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Gracias por la invitación. Bueno, una reedición de lo que eran nuestras discusiones constitucionarias en el programa Debate Jurídico. Mira, Hilario, hay varios temas en la opinión pública en esta semana que recién acaba de transcurrir. Sobre todo, durante todo el desarrollo de la semana se debatió lo acontecido con el caso de Odebrecht. Y se debatió también, Hilario, y tuvo mucha cobertura, la presencia masiva de haitianos, la protesta en los medios de comunicación y la cobertura que le han dado diferentes medios de comunicación, tanto televisivos como escritos, a un flujo migratorio extraordinario de migrantes haitianos hacia la República Dominicana. Y también el tema de la Marcha Verde, lo que ha sido son su movimiento táctico en algunos barrios de la capital y su gran convocatoria para la gran marcha de mañana domingo 16. Y continuó también en la palestra pública lo relativo al Código Penal y al matrimonio entre menores y el tema relativo a los abortos y su inclusión en el tema, en el nuevo Código Penal que fue rechazado por la Cámara de Diputados. No, la verdad que ha sido una semana semanas bastante ajetreadas en temas jurídico-políticos. Así es. Y empezando, diríamos, por el número uno, que es el caso de Brecht. Aprovechamos esta oportunidad para tocar los temas que quizás no todo el mundo está analizando a profundidad. Y tengo varias críticas con relación a las oposiciones que han hecho en contra de la Procuraduría General, Julio. Mira, lo primero es que se ha empezado a acusar de que no hay fundamento para la querella, que no hay prueba para la querella. Y como han dicho algunos abogados comentando, se han puesto las carretas por delante de los bueyes. Es decir, están en un proceso de investigación y el Ministerio Público, que utilizó parte de los mejores fiscales que tienen, y digo parte porque era por jurisdicción, utilizaron los que estaban disponibles en la capital, uno de los equipos más formidables que se ha formado para llevar un proceso. Y esos litigantes que representan al Ministerio Público lograron en una primera instancia una medida de coerción bastante fuerte y rígida, la máxima que se puede obtener. En apelación, eventualmente, la mayoría de los jueces decidieron hacer unas ciertas variaciones, poner coerciones económicas, pero mantuvieron la medida de coerción de prisión contra los que entendían que eran los dos principales. Pero ¿qué ocurre? Fuera de que la discusión, Julio, en materia de medida de coerción, con la finalidad de investigar, lo que busca es impedir que se sustraiga la prueba. Claro, aquí quizás no estaba en discusión que se pudieran ir del país. Esta persona tenía mucho más que perder saliendo del país, y más con un Interpol que te encuentra donde quiera. Pero la posibilidad de estas personas, con una excepción de, y quizás más adelante lo diría, de una sola persona a la cual le tengo yo personalmente aprecio, que es el señor Pitaluga, el licenciado Pitaluga, al cual le tengo mucho aprecio, con esa excepción, los demás podrían haber utilizado su influencia y su conocimiento para poder distraer las pruebas o mejorar su posición. Eso es lo que plantea el Ministerio Público, Julio, evitar esa situación. Ahora, la discusión de la contraparte, la barra de la defensa, se ceñía simplemente a decir, no, que no existen pruebas, no, que la acusación. Señores, es que el problema aquí es la investigación. Ese es el objetivo. El Ministerio Público pide el plazo que se le otorgó 8 meses para investigar. Tenemos un acuerdo con Brasil y Odebrecht, donde ellos van a ser los principales auxiliares de nosotros. Entonces, nos enfrascamos en una discusión, claro, a la defensa le convenía eso, empezar a discutir las pruebas y la querella, en medio de una medida que lo que buscaba era impedir que terminara la investigación. Y con esto que sigue te termino. Los abogados de la defensa, más las personas que defienden que no sean acusados,
planteaban y decían y hacían alusión al voto que la magistrada Miriam Germán, la cual es un ejemplo como jueza, pero ella se puede equivocar. Ella tomó la Cámara para razonar su voto, lo cual los demás jueces no lo hicieron. En esa votación se fue de 5 jueces, los 5 para rechazar todos los incidentes se pusieron de acuerdo. Pero para poner la medida, Ángel Casanova decía que todos debían quedar presos. Ángela Casanova planteaba que todos deberían quedar presos. Miriam Germán difería y decía que no, que deberían quedar libres. Todos que debían quedar en libertad. Exacto. Pero 3 de ellos decidieron hacer variaciones de la medida y confirmar otras. Es decir, en este caso, la discusión se convirtió en que a la gente, no a la gente, a ciertos grupos, le gustaba el discurso de Miriam. Bueno, eso tiene el derecho de que le guste el discurso de la magistrada Miriam. Vuelvo y digo, una magistrada que ha demostrado ser seria, pero lo mismo Casanova también ha demostrado ser una magistrada seria y de criterio. Y bueno, y los otros tampoco lo vamos a criticar. Hicieron una variación en base a su criterio y en base a la ley. Pero la mayoría de la decisión fue hacer una variación. Entonces, lo chistoso es lo siguiente. Los abogados, en verdad, no tienen por qué celebrar, porque el juicio sigue pendiente, existen medidas y la fiscalía va a acusar en un periodo de 8 meses. Entonces parecería esto como cuando uno juega la lotería, los que juegan pelota, le apuestan a 8 equipos, ganan 7, pierde 1 en el último inning, no cobra, pero sale celebrando que le fue muy bien en la apuesta, pero no ganó un centavo. Mira, Hilario, con relación a la sentencia de Odebrecht y a todas las incidencias y a todas las interpretaciones y las calificaciones que ha habido sobre la misma, yo creo que hay 2 aspectos fundamentales que resaltar. Primero, que en base a tu razonamiento, pareciera ser que aquí la mayoría de las partes ganaron. Ganó el Ministerio Público, tal como reivindicó la directora del Departamento de Persecución de la Corrupción, la doctora Laura Guerrero Pelletier, cuando en una declaración pública afirmó que efectivamente sobre los 10 encartados que se habían dictado medidas de coerción, de una u otra manera se le mantuvieron la medida de coerción. A 2 de ellos se les ratificó la medida de coerción y a los otros 8 se le varió la medida de coerción. Y que ninguno se le ordenó la libertad pura y simple, Hilario, porque se trataba de una medida, de un cambio de medida de coerción. Y eso ella lo reivindicaba. Y por el otro, los abogados, como la mayoría de sus clientes se le varió las medidas de coerción por una pena privativa de libertad, a presentación periódica, impedimento de salida del país y pago de fianza, también cantaron victoria. El único que no cantó victoria, y pareciera ser que no la obtuvo tampoco, fue el ex ministro de Obra Pública, Víctor Díaz, porque siendo un político como los otros, no fue favorecido con la variación de la medida de coerción. Ese es un primer razonamiento. El otro razonamiento es que aquí ha habido una mediatización, Hilario, y una politización del proceso. Y lo que es un juicio para conocer un recurso de apelación interpuesto ante la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia para ver la revisión de la medida de coerción, pretendió venderse ante la opinión pública como si se tratara de un juicio de fondo, como si allí se estaba debatiendo la culpabilidad o inocencia de los encartados y no los elementos que procedían o no procedían para que la medida de coerción le fuera variada por la privación de la libertad y la imposición de otra medida de coerción, tal como pasó en 7 de ellos. El mismo discurso de uno de los encartados, del que probablemente se menciona de haber manejado la mayor cantidad de suma de millones de dólares. El ex ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montá, dio un discurso como que ya él obtuvo una sentencia en última instancia que lo descarga de una acusación, Hilario, y de una vez intimó al Ministerio Público a que desista de su acción ante los tribunales y le pida permiso, le pida perdón ante la sociedad. Lo que pienso que pecó por un exceso de ilusión o por una estrategia política basada más en la posverdad que basada en elementos jurídicos contentivos en el expediente en el cual él es uno de los principales encartados.
En cuanto a efectivamente no había unificación de criterio en cuanto a la variación de la medida de coerción, tal como tú estableces, de los 5 jueces. Miriam Germán, una juez con una amplia experiencia, una honestidad a toda prueba, una trayectoria de responsabilidad y de honestidad en el ejercicio de su ministerio, y también que tiene criterios muy aquilatados, muy apreciados por ella sobre cuáles son los elementos que deben determinar una decisión de un magistrado. También aprovechó el escenario para hacer una reflexión sobre aspectos relativos al valor de la prueba técnica en un proceso y el impacto que tiene en el proceso, o en lo que están destinados a juzgar un proceso, la presión que se puede hacer en la opinión pública, que el jurista Eduardo Repra ha trabajado, ya denominado como populismo penal. Efectivamente, Miriam allí hizo un llamado, una reflexión en torno a que probablemente el comportamiento de algunos de sus colegas magistrados de la Suprema Corte de Justicia, más que por la valoración técnica de la prueba, estaba influenciado por un miedo, por el miedo a la opinión pública, por el miedo a qué dirán, el miedo a la reacción que la variación de esta medida de coerción a todos los imputados podía tener en los medios de comunicación. Yo coincido contigo, se trata de un proceso que va en desarrollo, que no ha decidido todavía sobre la culpabilidad o la inocencia de los procesados, donde el Procurador General de la República y la Dirección de Persecución de la Corrupción siguen haciendo su trabajo. Luego de la reflexión y de las acotaciones de la magistrada Miriam Germán, creo que deben profundizar la calidad de su trabajo técnico y procurar las pruebas que le permitan sustentar lo que han sido afirmaciones dadas en escenarios internacionales de que la compañía Odebrecht participó sobornando a sus funcionarios en la República Dominicana por el monto de $92 millones para que le fueran asignados contratos onerosos en la construcción de obras que le permitieron obtener más de 343 millones de beneficios extra como consecuencia de estos sobornos. Pienso también que de parte de algunos de los acusados hay una especie de pretensión de banalizar y de constituir un problema grave en un problema simple, porque la verdad que por primera vez en la República Dominicana un ministro sale de su despacho de ministro a una cárcel, y por primera vez una cantidad tan extraordinaria de funcionarios son sometidos y son llevados a la prisión encartados de hechos de corrupción política. Mira, 2 ejemplos que aprovecho en este tema. El primero, y es para poner en contexto al que no es abogado, de cómo se correlaciona este tema de Odebrecht y la discusión que se llevó en una medida de coerción. Como decíamos, la medida de coerción busca a través de indicios, a salvo que tú tengas las pruebas, porque si tienes las pruebas, como en el caso de Blas Peralta, es mucho más fácil, pero cuando tú tienes que investigar, tú partes de indicios. Y te doy 2 ejemplos. Cuando una mujer llega a la fiscalía y denuncia que su marido le dio golpes, ¿verdad? Se presume y existen los indicios de que altamente es probable que sea él. Lo detienen y mientras se investiga, lamentablemente en este caso los hombres pagamos los platos rotos, mientras se averigua y se investiga, la persona la detiene. ¿Qué ocurriría si en tu condominio roban y justo en el momento del robo el guardián fue al colmado? Al primero que detienen es al guardián. Él podía ir al colmado porque se sentía mal, una emergencia, lo que sea, pero lo primero que hacen es detenerlo, porque existen indicios que hubo. En este caso, le fueron proporcionados la documentación que daba indicios a la Procuraduría que estas personas que estaban ahí tenían un vínculo serio con el asunto de soborno de Odebrecht. ¿Qué hizo la Procuraduría? Sometió la medida. Ya la medida otorgada, entonces viene en aplicación el acuerdo que tenemos con Odebrecht, donde Odebrecht está obligado a suministrar información, a suministrar testimonio, documentación, correo electrónico, pago de cuenta bancaria, etcétera. Y en 8 meses, a excepción de que se pide un plazo, que se puede pedir un plazo adicional, entonces vendrá la acusación, y la acusación ahí es que se va a determinar si tiene fundamento o no. Mira, Hilario, antes de irnos a una pausa, yo quiero hacer una última reflexión sobre esto. Y ahí coincido totalmente con Miriam Germán, cuando Miriam Germán
alabó el principio de equidad y de razonabilidad que debe intervenir en toda decisión de carácter jurisdiccional, sabiendo que son criterios que tienen importancia de carácter jurisprudencial. Y es que si a 7 de ellos se le varió la medida, y la mayoría de los que se le varió la medida son políticos, uno no entiende por qué entonces se hizo cargar tan pesado al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz, que es un político que estaba en las mismas condiciones que los otros, y la medida de variación de la coerción contra él no se realizó. Yo creo que aquí no se actuó con equidad y un poco victimizaron a Víctor Díaz, no dándole un trato igualitario, igual a los otros que estaban en la misma condición de él como encartado y como político. Amigos televidentes, regresamos en breve con su programa Cansahara. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional. Mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC, proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. El Senado aprobó con modificaciones el proyecto de ley del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. Someto a la consideración de todos ustedes la iniciativa número 00323-2017, proyecto de ley del Sistema de Atención a Emergencia y Seguridad 911, que deroga y sustituye la ley número 140-13 del 25 de septiembre del 2013, procedente de la Cámara de Diputados, con su informe y la modificación planteada en el mismo. La iniciativa remitida por la Cámara Baja fue sometida al Pleno por el senador Manuel Paula, miembro de la Comisión Permanente de Interior y Policía y Seguridad Ciudadana del Senado. El Pleno también ratificó los nombramientos diplomáticos de Laura Faxas y Marino Berigüete como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de la República Dominicana en el Reino de Suecia y la República de Honduras, respectivamente. La Comisión Bicameral, que estudia los proyectos de leyes de partidos, agrupaciones políticas y régimen electoral, aprobó los artículos desde el 65 al 67, que tratan sobre las restricciones para la entrega de fondos públicos, la creación de la cuenta única y los gastos permitidos a las organizaciones. El senador Victoria Yep, presidente de la comisión, dijo que quedan pendientes los artículos que tienen que ver con el tema de organización de primarias internas de los partidos para escoger a sus candidatos, el tema del padrón a ser utilizados, si va a ser abierta o cerrada, y el tema que se refiere a la cuota de la mujer. Durante la semana se reunieron también las comisiones de Asuntos Agropecuarios y Agroindustriales, la de Justicia y Derechos Humanos, la de Recursos Naturales y Medio Ambiente, la de Hacienda y la Bicameral de Desarrollo Municipal y Organizaciones No Gubernamentales. Finalizamos con el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, que encabezó junto a la presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, el acto de relanzamiento de la Red Global de Información Legal, GLIN. El acto se realizó en el Salón de la Asamblea Nacional.
Amigos televidentes, continuamos con su programa Casa Rara. Y en este segmento que sigue tendremos, como cada sábado, los comentarios políticos un poco ardientes, picarescos, que siempre nos tiene la distinguida periodista Yanesi Espinal. Buenas noches, Yanesi. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Hilario. Buenas noches, Yanesi. Aquí encantadísimo de estar de nuevo en contacto con el público de Casa Rara, tanto a nivel nacional como en los Estados Unidos, donde tiene una audiencia tan amplia este programa. Me imagino que ustedes han tocado, ya lo he visto hablando del tema de Odebrecht y la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, pero ya las cosas han ido tomando como un poco más de calma y hay políticos que sienten que pueden salir, retomar sus proyectos, especialmente en el Partido Revolucionario Moderno. Esta semana vimos como una especie de competencia entre quién coge el escenario, entre el expresidente Hipólito Mejía presentando su nuevo vocero, algo como medio insólito, un exmiembro de la Junta Central Electoral que ahora será el vocero de la campaña del expresidente Mejía. Pero Luis Abinader, cuando se enteró de eso, no se quiso quedar como sentado. Entonces se inventó, dice uno, tú sabes, celebrar su 50 aniversario de vida y se fue a la iglesia Las Mercedes y allí pasó de todo. Lo mínimo que dijo el padre es que le dio un baño de agua para ungirlo, para que sea el próximo presidente de la República. Pero Abinader, no conforme con eso, salió y se ha pegado de un coco de agua para llamar la atención, quizás le gusta, hace mucho calor. El caso es que ambos han estado de vuelta en el escenario político. Pero traigo este tema para que ustedes vayan tomando el hilo, para que hagamos una comparación de cómo se van produciendo los acontecimientos políticos. Fíjense la orientación que está tomando el Partido Revolucionario Moderno en competencia permanente. Esa gente todavía no termina de formar sus estructuras, no tienen padrón, tienen una convención allí a la vuelta de la esquina, pero ellos, los principales dirigentes, están enfocados en sus proyectos políticos. Ahora vamos a dar la vuelta y vamos a mirar hacia el Partido de la Liberación Dominicana. Ese partido siempre vive dando alerta que ahora sí, que hasta aquí fue que llegó y que se va a dividir. Fíjense bien, señores. Ya esta semana, evidentemente, todo indica que se van a cumplir los acuerdos por la presidencia de la Cámara de Diputados. Con las declaraciones que dio la presidenta del organismo, la hermana del presidente Medina, Lucía Medina, y refrendado hoy por el ex vicepresidente de la República, el doctor Rafael Alburquerque, ya se ve que ese conflicto que en algún momento se temió de que iba a ocurrir, no parece que no va a proceder. Ahí habrá el cumplimiento de los acuerdos. Pero mientras eso sucede, el presidente de esa organización, Leonel Fernández, está concentrado de lleno trabajando la elaboración de la ley de partidos, una demanda de la sociedad de hace años. Entonces, fíjense, mientras aquello ya se nota que habrá una división, un rompimiento quizás más evidente que el que quizás en el fondo existe, miren cómo trabaja el Partido de la Liberación Dominicana. Empiezan a ponerse de acuerdo, a cumplir las cosas, a darle al país lo que necesita. Entonces, después se quejan de que le va mal en las elecciones. Entonces, es así la cosa. Señores, yo creo que lo primero es lo primero. Y la oposición política ante el PRD, ahora el PRM, tiene que ir aprendiendo que la sociedad requiere propuestas, que no podemos pasarnos 4 años haciendo caravanas y concentraciones y cosas, que es mejor elaborar propuestas y dejar a la ciudadanía incluso hasta descansar un poco de tantos conflictos políticos y temas de ese tipo, y hay que concentrarse en las cosas que son realmente importantes, como veo yo ahora que más o menos está el PLD. Vamos a ver cómo se siguen desenvolviendo las cosas, porque tampoco es que vamos a decir que todo ahí está bien, porque sabemos que ahí viene una candidatura presidencial, que probablemente habrá muchos conflictos por eso, pero históricamente ese partido ha demostrado que se pone de acuerdo y que sabe administrar sus conflictos. Yanesi, ¿no será que en este caso, por ejemplo, el caso de Hipólito Mejía, quien es un precandidato del Partido Revolucionario Moderno,
se le aplica la máxima a aquello que el retador tiene que comenzar a entrenar temprano. Y los años pasan rápido, pero pasan rápido para el que está en el poder. Para el que está en la oposición, se hacen eternos y se hacen muy largos. Y probablemente por eso papá, Hipólito Mejía, comenzó un poco a activar temprano. En cuanto a Olivares, Hilario y Yanesi, yo soy amigo personal de Olivares. Cuando éramos más jóvenes, 20 o 25 años atrás, trabajamos juntos como abogado, y la verdad es que Olivares es un gran ser humano, es una persona sencilla, una persona trabajadora, honesta, una persona muy solidaria con su entorno familiar y con sus amigos. Y yo creo que Hipólito Mejía hizo una muy buena selección. Probablemente coincido contigo, Yanesi, de que es muy temprano, pero el que quiere comer moro temprano tiene que comenzar a ablandar las habichuelas temprano. Pero usted sabe que, Julio, ¿cuál es el punto? Que digo yo, no veo la necesidad del expresidente Mejía salir tan temprano a eso, porque él es un expresidente ya conocido. Su proyecto, que al menos que esté en muy amplia desventaja a lo interno del PRM y que él haya entendido que tiene que salir a decirle a su gente, si yo voy, eso podría justificarlo. Pero en términos de conocimiento, figuras como el expresidente Leonel Fernández, el expresidente Hipólito Mejía, ¿usted cree que necesitan 3 años antes de unas elecciones salir a este tipo de cosas? ¿Usted entiende? Yo creo que deberían hacerlo como otro tipo de aporte a la sociedad y dejarlo un poco más tranquilo, pero él sabrá, porque él dice que él trabaja con números. Sí, quizá hubiese sido mucho más provechoso para el país que la clase política se centrara en tal como tú estableces, como lo están haciendo tanto desde el Poder Ejecutivo como desde la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, a trabajar con temas que redunden en el futuro del país, como la ley de partido político y la ley de financiamiento de partido político, en la cual trabaja el expresidente doctor Leonel Fernández. Yo creo que lo ideal hubiese sido mantenerse frío, sereno, y en un momento en que el Consejo Nacional de la Magistratura, donde hay exponentes de todas las sensibilidades políticas, de todos los partidos políticos, un poco hubiese sido asesorado por estos líderes políticos, hubiesen hecho los contactos necesarios para lograr una Suprema Corte de Justicia, el completivo de la Suprema Corte de Justicia y los jueces del Tribunal Superior Electoral con un consenso que permita un poco emular y repetir la exitosa selección que se dio en la Junta Central Electoral. Pero para eso, Hilario, en el próximo segmento que sigue, continuaremos abordando el tema del Consejo Nacional de la Magistratura. Gracias, Yanesi, por acompañarnos, y será hasta el próximo sábado que estaremos contigo. El Senado aprobó con modificaciones el proyecto de ley del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. Someto a la consideración de todos ustedes la iniciativa número 00323-2017, proyecto de ley del Sistema de Atención a Emergencia y Seguridad 911, que deroga y sustituye la ley número 140-13 del 25 de septiembre del 2013, procedente de la Cámara de Diputados, con su informe y la modificación planteada en el mismo. La iniciativa remitida por la Cámara Baja fue sometida al Pleno por el senador Manuel Paula, miembro de la Comisión Permanente de Interior y Policía y Seguridad Ciudadana del Senado. El Pleno también ratificó los nombramientos diplomáticos de Laura Faxas y Marino Berigüete como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de la República Dominicana en el Reino de Suecia y la República de Honduras, respectivamente. La Comisión Bicameral, que estudia los proyectos de leyes de partidos, agrupaciones políticas y régimen electoral, aprobó los artículos desde el 65 al 67, que tratan sobre las restricciones para la entrega de fondos públicos, la creación de la cuenta única y los gastos permitidos a las organizaciones. El senador Victoria Yep, presidente de la comisión, dijo que quedan pendientes los artículos que tienen que ver con el tema de organización de primarias internas de los partidos para escoger a sus candidatos, el tema del padrón a ser utilizados, si va a ser abierta o cerrada, y el tema que se refiere a la cuota de la mujer. Durante la semana se reunieron también las comisiones de Asuntos Agropecuarios y Agroindustriales,
la de Justicia y Derechos Humanos, la de Recursos Naturales y Medio Ambiente, la de Hacienda y la bicameral de Desarrollo Municipal y organizaciones no gubernamentales. Finalizamos con el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, que encabezó junto a la presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, el acto de relanzamiento de la Red Global de Información Legal, GLIN. El acto se realizó en el Salón de la Asamblea Nacional. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional. Mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC, proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. Amigos televidentes, continuamos con su programa Cansahara. Hilario Yanesi, que generalmente, ordinariamente calienta la pista con sus comentarios controversiales, el día de hoy hizo alusión un poco a lo que es la carencia de laboriosidad de la oposición política, o al menos una laboriosidad que redunde en beneficio de proyectos, en beneficio del país. Y yo agregaba esto, que probablemente hubiese sido mucho más provechoso para el expresidente Mejía concentrarse al interior de su partido a elaborar una propuesta unificada de cuáles serían los jueces más potables que pudieran ser electos por el Consejo Nacional de la Magistratura y por la Suprema Corte de Justicia para completar la matrícula de los jueces faltantes. Y sobre este particular, Hilario, yo creo que a lo interno de lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura hay una expresión de lo que son las fuerzas políticas que interactúan en el escenario político nacional. Tú tienes un senador y un diputado de la oposición del Partido Revolucionario Mayoritario. Tú tienes un presidente de la Suprema Corte de Justicia que tiene vínculo con el expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, que es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana por demás. Y tú tienes a Reinaldo Pared Pérez, a Yomaira Medina y a Fran Soto, juez de la Suprema Corte de Justicia, un poco a persona, figura llegada a la corriente política del presidente de la República, el licenciado Danilo Medina. Por lo visto, el presidente Medina tiene una posición mucho mayoritaria, pero eso no debe utilizarla primero para imponer una mayoría avasallante, ni para poner jueces que sean militantes del Partido de la Liberación Dominicana, sino que lo que debe promover son acuerdos, un acuerdo de elección que permita que esos jueces tengan el mismo perfil de los jueces que fueron electos para conformar la Junta Central Electoral, que profesionales con una larga trayectoria en sus respectivas profesiones, muchos de los cuales habían sido ya jueces, y que concitó el apoyo mayoritario de la ciudadanía porque no tenían objeción, tenían una valoración muy positiva de la sociedad. Y eso es lo que uno entiende que la clase política, a través del representado en el Consejo Nacional de la Magistratura, debería hacer para que en el futuro inmediato tengamos jueces probos y honestos en esas altas cortes. No, y no solamente eso, Julio. Uno como ciudadano, de las cosas elementales que uno pide
es estar claro de cuáles son, y en su momento uno hará llegar sus cartas, etcétera, para la vista pública, cuáles son los planteamientos de los jueces en los temas trascendentales. ¿Qué piensan los jueces que van a la Suprema? Y lo mismo de la Junta del Tribunal Electoral sobre la sentencia 163 y la nacionalidad dominicana. ¿Cómo ven esa sentencia con relación a la República Dominicana? ¿Qué piensan, por ejemplo? Pero son temas que hay que preguntárselo de manera clara. No es que le den una vuelta, que bueno, que el criterio, no. ¿Qué usted piensa sobre ese tema? ¿Qué usted piensa sobre la vida desde la concepción o no? Y si está de acuerdo con temas como el aborto, ¿en cuáles circunstancias? Esos son temas que hay que saber, porque esos son los temas trascendentales. No es que cómo el Código Procesal Civil funciona en una demanda. Esa pregunta no perdamos el tiempo. Temas trascendentales, financiamiento, ¿qué piensa de la nueva estrategia en la nueva ley sobre el financiamiento de los partidos? ¿Cómo usted ve la persecución de la corrupción? Son temas que tenemos que, vamos a decir, apretar al juez que diga cuál es su verdadero criterio. Fuera de eso, sabemos que siempre habrán acuerdos internos, pero vamos a hacer acuerdos sobre jueces que sean los que tengan los valores que trasciendan a largo plazo. Esos son los que necesitamos ahí. Que cuando haya que tomar una decisión como esa que tomó el Tribunal Constitucional con la 163, que trazó la raya de Pizarro y revolteó el país, pero fue una sentencia que defendió. Esa es la guardia pretoriana nuestra. Esa sentencia le puso un bloqueo a cualquiera que quisiera usurpar la nacionalidad dominicana. Ya se ha dejado un poco porque se le buscó una vuelta internacional, que fue la menos mala. Pero jueces así es que necesitamos en esas altas cortes. Entonces, mi sugerencia a los miembros del Consejo es que hagan las preguntas, no preguntas procesales técnicas, preguntas sobre los temas trascendentales. ¿Qué piensa ese magistrado sobre temas trascendentales nacionales? Así debe ser, Hilario. Y no necesariamente los jueces, Hilario, tienen que provenir del entorno político, aunque el consenso se dé entre los políticos. Yo, por ejemplo, para jueces de la Suprema Corte de Justicia me atrevo a intercambiar nombres con nuestro amable televidente y contigo. De jueces que tienen una trayectoria intachable, Hilario, y que sería, de ser escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura, sería un lujo para esta sociedad tener jueces de la categoría de Ramón Horacio González Pérez, un juez con una larga trayectoria en los tribunales de la República como juez de primera instancia, juez de Corte de Apelación, el magistrado Justiniano Montero, un profesional con una tradición académica, una persona honesta a carta cabal, intachable moralmente. Y le hace honor al nombre. Le hace honor a Justiniano, es justo. Y tiene una larga trayectoria también, viene como juez de primera instancia, juez de corte, y en el Consejo del Poder Judicial también ha desempeñado una extraordinaria labor. Y lo mismo del joven magistrado Samuel Arias Arseno, que ha desempeñado funciones en los distintos tribunales, una larga trayectoria académica y una tremenda experiencia en el Consejo del Poder Judicial. Sobre esos jueces, los políticos pudieran ponerse de acuerdo y de seguro que quien saldría beneficioso es la Suprema Corte de Justicia y por vía de consecuencia la sociedad. Sobre el Tribunal Superior Electoral, Hilario, que es el órgano destinado a arbitrar la controversia surgida entre las organizaciones políticas, entre ellas y entre los militantes y las organizaciones políticas, dos elementos cabe destacar. Primero, creo que hicieron un flaco servicio a la sociedad y a sí mismo los jueces actuales que se inscribieron para ser postulados nueva vez. Por eso, los mayores niveles de impugnación, Hilario, se dan sobre la eventual continuidad de algunos de ellos en el Tribunal Superior Electoral. Debieron haber cumplido con gallardía, con honor, su periodo y no exponerse a ser impugnados por diferentes sectores de la sociedad. Y aquí los partidos políticos debieran entonces, Hilario, tal como tú estableces, apreciar condiciones de profesionalidad, de honestidad, de seriedad y de tradición de servicio en la judicatura para conformar un Tribunal Superior Electoral que sea digno de la democracia dominicana, de esta incipiente democracia que necesita de árbitros, necesita de jueces para dirimir las controversias que se den al seno de las organizaciones políticas que son los principales actores del proceso democrático. No, y así mismo es, Julio. Nosotros en el Tribunal Superior Electoral no podemos tener un tribunal que los partidos no se sientan, en especial el principal partido de oposición, no se sienta cómodo trabajando.
porque nosotros no podemos crear el vacío de una oposición donde salga de repente, un movimiento, no me refiero al movimiento Marcha Verde, sino una persona que quiera exacerbar los sentidos y que vamos a cambiar todo, y de repente tenemos un cambio de gobierno tan radical que es literalmente a inventar. Por lo menos los partidos, aunque tienen grandes defectos, están ahí, los conocemos, tenemos mecanismos para modificarlo y fomentar su mejora. Los ejemplos cercanos, tenemos el más bonito, Venezuela. Le tomó 15 años quebrarlo, pero la quebraron. Lo que pasa es que era tan rico que le tomó 15 años quebrarla, pero lo lograron. Eso fue un invento. Y cada vez yo siempre oigo de los famosos inventos socialistas que dicen, es que nunca se han hecho bien. Sí, perfecto, pero no intentemos aquí. Vayan a intentar en otro lado, y después que se pruebe que funciona, entonces vamos a hablar. Pero mientras tanto, el esquema que siempre resurge es que es un socialismo, que hay que cambiar esto. No. A mí el esquema de quitarme el dinero que yo trabajo para dárselo a otro, eso no funciona así. Entonces una cosa es una política pública para mejorar la educación, que genera más trabajo, para mejorar la salud, pero otra cosa es usted buscar, porque todo al final, como dicen los americanos, Freeman, no free lunch, no hay nada gratis. Al final alguien lo paga. Todo, el bono gas y el bono luz, alguien lo paga y uno lo contribuye muy alegremente porque está creando un buen beneficio, pero hasta cierto punto. Porque no es verdad, y tuve que meterme en este tema, porque siempre esos movimientos lo que quieren es terminar en una especie de socialismo, comunismo, y no es verdad que usted va a manejar mejor los recursos que el que lo produce. Yo lo siento, eso no funciona. El que produce el dinero altamente tiene más chance de saberlo manejar más que el que no lo produce. Bueno, Hilario. Y le tiene más valor. Porque y lo aprecia mucho más. Lo aprecia mucho más. Otro tema, Hilario, que ha estado en la opinión pública y en los medios de comunicación durante esta semana es el flujo migratorio masivo de ciudadanos haitianos que cruzan ilegalmente la frontera en la República Dominicana. Sobre esto hubo a inicio de semana toda una extraordinaria cobertura mediática. Diferentes sectores de la opinión pública nacional y de la clase política escandalizados por la forma masiva en cómo los haitianos están entrando, están penetrando y alojándose en nuestro territorio sin que las autoridades hagan lo que tienen que hacer para detener este flujo migratorio ya de por sí extraordinario. Y por otro lado, parte de las autoridades diciendo que no es verdad, que son videos viejos y que se trata de simple percepción. Yo creo que aquí un poco las declaraciones, y aquí diferimos del ministro de la Fuerza Armada, un ministro que había venido desarrollando una función muy loable, pero que con el tema haitiano creo que se ha ponchado. Y se ha ponchado porque a principios de semana cayó en lo que en los medios de comunicación ahora se llama posverdad. Y la posverdad es tratando de vender como verdad lo que constituye una mentira monda y lironda. Y esa mentira, señor ministro de las Fuerzas Armadas, es que la migración de haitianos está controlada. Aunque el Ministerio de Interior haya repatriado en lo que va de año 140.000 haitianos, 141.000 ciudadanos haitianos que penetraron ilegalmente a nuestro país, la realidad que le da en la cara a todos los ciudadanos dominicanos es que las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, las políticas públicas que este gobierno ha implementado han sido fallidas y erráticas, y hoy más que nunca, como consecuencia de la debilidad de la política pública implementada por el presidente Danilo Medina y sus ministros, y por la debilidad con que la Fuerza Armada ha venido actuando frente al problema de la migración haitiana. Hoy en día la sociedad dominicana está más haitianizada que nunca. Y de esto son responsables tanto el presidente de la República, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y ahora se suma con esta actitud de posverdad el ministro de las Fuerzas Armadas, nuestro apreciado amigo Paulino Sena. Bueno, mira, una cosa es tú estar equivocado con la política pública, que es lo que podría estar pasando en muchos casos, porque tú puedes tener las mejores intenciones, pero si tu política pública falla, no estás logrando. Ahora, ¿cuál es la defensa, por ejemplo, de organismos internacionales sobre este tema? Mira la primera defensa, que esto crea más trabajo y mejora la economía. Si esa fuera la realidad,
solamente hay que darle puerta abierta a todo el mundo en el mundo entero y que vengan para acá a vivir, porque automáticamente se resuelven todos nuestros problemas, no solamente nuestros vecinos, no, todo el mundo que venga, porque si esa es la solución, está fácil, está muy fácil. ¿Cuál es el más perjudicado por la migración ilegal? Porque no son los doctores, ni los abogados, ojo, no son los doctores ni los abogados, ni los dentistas que le están quitando sus espacios laborales por mejores precios para el servicio. Es la clase más pobre, que son desplazados, porque con ellos son los que compiten. Entonces, esa es la clase, el más pobre dominicano es el que está compitiendo por el trabajo con el inmigrante ilegal. Pues no tiene necesariamente que ser haitiano, puede ser de la India, puede ser venezolano. Está compitiendo con ese que tiene otras necesidades mayores en este caso. No solamente eso. La frontera, básicamente, es un departamento de seguridad social para las precarias servicios médicos de Haití. Porque en Haití, lamentablemente, hace tiempo que ellos perdieron ese estado. Ahí hay un territorio y un grupo vive de victimizarse. No se compliquen más la vida, viven de victimizarse. Ahora bien, si mantenemos una política, una cosa es tú atraer la cantidad de migrantes que se necesitan, porque este país lo necesita, pero necesita una cantidad específica de tal tipo de trabajo, de este tipo de trabajo y de este tipo de trabajo. Esa la traemos y bien controlada, de forma tal que ellos contribuyan a la economía formal, automáticamente tienen los derechos garantizados de salud, seguridad, pensión, pero no vamos a decir, esto abierto así. Entonces nos está creando un problema. Y hay un WhatsApp que anda circulando del caso de Serbia y cómo llegaron a ese país. Pero no hay que irse muy lejos. El caso mismo de cómo República Dominicana se independizó de Haití. Fue por vía de la migración española a esta parte y un día decidieron, nosotros no tenemos nada que ver con ustedes, nos vamos a independizar. Esto mismo está pasando en las fronteras. Se está poblando lentamente y llegará un día que aquí habrá un conflicto, por más vueltas que se le quiera dar. No hay forma de evadir eso, porque estamos hablando de cultura totalmente diferente, lenguaje diferente, creencias religiosas diferentes. Y por último, si el interés es la integración de un pueblo extraño al nuestro, diferente quiero decir, la integración es lenta. Cuando usted hace una entrada de manera masiva, lo que se crean son guetos, los famosos batelles. Esas personas que van a los guetos no se integran a la sociedad. Ahora, el que entra de manera paulatina, a los años ya forma parte de la sociedad, absorbe, se integra a la cultura, se integra al lenguaje, se integra a la religión que quiera integrarse o a la creencia que quiera integrarse, pero la nación lo logra absorber. Cuando usted mete, como en el caso nuestro, de 10 millones de habitantes que somos, 1 millón de habitantes extranjeros, la situación es bien difícil. Mira, Hilario, por la pusilanimidad con que los dirigentes máximos del Partido de la Liberación Dominicana han manejado el tema haitiano, que se vea en el futuro con un competidor que le va a debatir sus espacios y su candidatura presidencial, y es el alcalde de Santiago, Abel Martínez. Abel Martínez sí está bien enfocado con ese tema, Hilario, y sí ha sido reiterativo y ha sido consistente y lo ha trabajado en términos de su carrera política como un elemento de estrategia, un elemento estratégico, como uno de los grandes desafíos estratégicos de esta nación. Y lo que detentan hoy en día la máxima dirección, tanto en el partido como en el Estado, han sido pusilánimes, han relativizado el tema y lo han banalizado. Todo, Hilario, por no asumir los retos y los desafíos que conlleva asumir con seriedad la defensa del espacio vital en la República Dominicana. Pero mira, con esto te termino, Julio. Cuando un líder político asume una bandera que cree en ella, y te diré el caso de la vicepresidenta con relación a la ayuda de las madres que no están, o sea, cuando Abel asume una bandera que es de la nacionalidad y cree en ella, por ejemplo, en el caso del Procurador General que asume la bandera de la defensa del sector de violencia de género, cuando el presidente Danilo asume la bandera de las visitas sorpresas, muy criticada, pero está presente en los lugares, no es lo mismo que mandar, el que manda no va. Cuando tú asumes esa bandera y crees en ese proyecto político
eventualmente los resultados siempre son beneficiosos. Bueno, Hilario, con este comentario tuyo hemos llegado al final del programa Cansahara. Será hasta el próximo sábado cuando estaremos de nuevo con ustedes, amigos televidentes. Muy buena noche, hasta el próximo sábado.